Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenidos al episodio 91 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 10 de mayo de 2018 y antes de nada, como siempre, hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal donde podréis encontrar contenido relacionado con el triatlón y también de los deportes de resistencia y sobre todo podréis suscribiros a mi lista de correo en caso de que no estéis suscritos. Bueno, episodio 91, 9 episodios para el sorteo de la Oakley Jawbreaker que tendrá lugar con motivo del centenario episodio de este podcast. No sé qué día cae, pero creo que caerá de la semana que viene, no, la siguiente, dentro de 2 semanas será el sorteo. Y bueno, dedicaré un episodio especial para ese sorteo que será el episodio 100, ¿vale? Bueno, hoy os voy a hablar de consumo máximo de oxígeno. Antes de meterme en brea con este episodio, pues me gustaría dejar algunos enlaces que los tendré en las notas del programa sobre otros artículos y otros episodios donde traté en mayor o menor medida también este concepto, aunque hoy quiero centrarme más en él, un poco más específicamente y sobre todo de forma más práctica. A ver, os comento esos enlaces. En primer lugar, hice un post acerca de la interpretación de los test de esfuerzo. Ese lo tenéis en las notas del programa. Está enlazado a mi página web, hilandofino.net. El episodio 86 va relacionado también sobre esa misma entrada. Lo que pasa es que es vía audio, os lo tenéis el enlace en un episodio del podcast. Y el episodio 17 habla de las diferencias de forma muy básica entre el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico. Hoy vamos a tocar esto de forma mucho más práctica, a ver si puede salir un episodio que resulte interesante y sobre todo muy práctico y que podéis aplicarlo, perdón, que no me salía la palabra, aplicarlo a vuestros entrenamientos. Podemos decir que el consumo máximo de oxígeno es a nuestro cuerpo lo que un motor es al coche, es decir, cuantos más caballos tenga un coche, más va a correr, más rápido va a ir, ¿no? Pues podríamos decir a grosso modo que nuestro consumo máximo de oxígeno funciona de la misma manera. Nuestro cuerpo tenga un motor grande, si tiene un motor grande, irá más rápido. Entonces, en distancias cortas nos interesa eso. Un motor muy grande, un motor muy potente, con muchos caballos. En distancias largas nos interesará tener un motor también muy grande, puesto que cuanto más grande sea nuestro motor, más rápido nos permitirá ir, pero también necesitaremos tener un motor de nuestro coche, o de nuestro cuerpo en este caso, económico, que gaste poco. ¿Para qué? Para que nos aguante toda la prueba con el tanque de gasolina, porque de nada nos sirve tener un coche de 500 caballos si luego solo podemos correr con él 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es tener un coche a lo mejor con algún caballo menos, o si tenemos los 500, perfecto, porque es algo que como veremos ahora es algo bastante determinado genéticamente, pero sobre todo que sea económico, que nos permita recorrer larga distancia sin consumir mucho, es decir, teniendo un umbral anaeróbico alto, ¿vale? Creo que más o menos ha quedado clara la idea de lo que os quería expresaros con este símil. El consumo máximo de oxígeno debéis de saber que depende de una serie de factores que no voy a enumerar todos aquí, sí, porque si no esto se extendería demasiado y no creo que tampoco sea de mucho interés saber de los factores que depende, pero sí que hay una cadena de factores que si falla uno, pues hará que el consumo máximo de oxígeno no sea el máximo que podemos desarrollar. Esos factores pues están a nivel de captación del oxígeno en los pulmones, dependen de la diferencia arteriovenosa que haya en ellos, en los capilares, de la capacidad de difusión. Luego también depende tener un mayor o menor consumo de oxígeno del transporte, de la cantidad de hemoglobina, de glóbulos rojos. También depende de su utilización, es decir, de la vascularización a nivel periférico, por ejemplo. En definitiva, también dependerá de la cantidad de mitocondrias que tenga el sujeto en cuestión. En definitiva, el consumo máximo de oxígeno va a depender de muchísimos factores y, como he dicho, si falla alguno de ellos, pues se va a ver en mayor o menor medida limitado. Bueno, si hablamos ya de algo mucho más práctico, imaginar vuestra escala de intensidades, ¿no? Desde estar en reposo total hasta una intensidad máxima. En esa escala de intensidades tendríamos ubicado nuestro umbral aeróbico, ¿no? Nuestro VT1, nuestro VT2 que estaría un poquitín más arriba, ¿no? El umbral aeróbico determinaría el paso de un metabolismo totalmente aeróbico a un metabolismo mixto, ¿no?
a caballo entre aeróbico y anaeróbico, y el umbral, el VT2 o umbral anaeróbico, que está más arriba en nuestra escala de intensidades, determinaría el paso de ese metabolismo mixto a un metabolismo predominantemente anaeróbico, ¿vale? Aunque sigue habiendo un componente aeróbico. Ese componente aeróbico va a alcanzar su máximo un poquitín más arriba, donde en el consumo máximo de oxígeno, en el VO2 max, ¿vale? Que está por encima del VT2, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestro consumo máximo de oxígeno va a estar bastante delimitado por nuestra genética. El peso de la genética aquí es bastante importante y se estima, esto pues diferentes estudiosos del tema lo han determinado, en que esa mejora del consumo máximo de oxígeno podrá estar entre un 15, un 16, 17, hasta un 20, 21%, ¿vale? Vamos a movernos en torno a esos porcentajes de mejora con el entrenamiento. Bueno, ya comenté en su momento, en los episodios que he comentado anteriormente, que el consumo máximo de oxígeno se puede expresar en valores absolutos, en litros por minuto, o en valores relativos, en mililitros por kilogramo y minuto. No me voy a extender más con eso porque lo tenéis también arriba en esos programas y podéis escucharlo ahí. Luego, para hacerlo ya nosotros a nivel más tangible, a nivel más específico y más fácil de usar por el usuario y por el deportista. El consumo máximo de oxígeno lo vamos a expresar en potencia, que será la potencia aeróbica máxima, que la podremos utilizar en ciclismo, será la potencia a la cual podremos mantener o alcanzar ese consumo, ¿no? O también se puede expresar en velocidad, en velocidad aeróbica máxima, que la vamos a usar para natación y para carrera a pie, y la vamos a expresar en segundos a los 100 para natación o en minutos por kilómetro para correr a pie. ¿Cómo podemos saber cuándo alcanzamos esa potencia aeróbica máxima o esa velocidad aeróbica máxima? Pues hay un concepto, que es el concepto de tiempo límite, que indica, a grosso modo, no me he parado a copiar la definición, pero bueno, nos va a indicar en mayor o menor medida el tiempo máximo que podemos aguantar a esa velocidad. Y se estima ese tiempo, depende del nivel del sujeto, dependerá de diferentes factores, pero que está sobre los 5, 6, 7, 8 minutos, ¿vale? En torno a ese tiempo vamos a alcanzar nuestro consumo máximo de oxígeno. Entonces, para hacerlo fácil, nos vamos a centrar en los 6 minutos, que es por la mayoría de los autores donde se encuentra el tiempo límite que se puede sostener esa intensidad de consumo máximo de oxígeno. Entonces, para mejorar ese valor, ese consumo, debemos de estar trabajando sobre ese tiempo y no demasiado volumen, puesto que si trabajamos demasiado volumen, al final la intensidad cae porque es una intensidad muy muy alta. Y luego también las repeticiones que hagamos, las series que hagamos, las vamos a realizar con mucho descanso. ¿Para qué? Pues para no provocar esa fatiga y para poder alcanzar en la siguiente serie esa velocidad o esa potencia. Porque si no, al final, como digo, si realizamos series con muy poco descanso, al final no podríamos mantener esa intensidad y la tendríamos que bajar. A no ser que la distancia de la serie pues sea corta, ¿vale? Que también podemos ir jugando con eso. Por poner algunos ejemplos, ojo, estos ejemplos no son para coger el ejemplo directamente y llevarlo a la práctica, habría que llevar una progresión, que eso podríamos verlo en otro día, en otro daily. Por ejemplo, nadando, un entrenamiento para mejorar el consumo máximo de oxígeno, ¿cómo podríamos realizarlo? Pues, por ejemplo, dependiendo del nivel, ojo, porque si el nivel del deportista es muy bajo, hacer el entrenamiento que yo estoy proponiendo aquí sería demasiado. Entonces, por ejemplo, un entrenamiento tipo sería 2x400 a velocidad aeróbica máxima, recuperando 5 minutos. Un nadador que imaginad que nade en torno a 1,30 el 100 a consumo máximo, tardaría en hacer un 400 6 minutos. Entonces, haciendo dos series de 400 metros, recuperando 5 o 6 minutos o incluso un poco más, pues estaríamos trabajando ese consumo máximo de oxígeno. O se puede hacer un poquito más fraccionado, por ejemplo, dos bloques de dos series de 200, recuperando muy poco entre esas series. ¿Por qué? Porque lo que queremos alcanzar y mantener esa velocidad durante más o menos ese tiempo. Entonces, por eso hacemos dos de 200, recuperando 30 segundos. Y ahora sí, en tres bloques recuperamos 4 o 5 minutos y lo volvemos a repetir, ¿vale? Como digo, estos son ejemplos ya de trabajo bastante duro de consumo máximo de oxígeno. Para llegar a trabajar aquí, pues podríamos hacer series más cortas, con menos recuperación, pero siempre teniendo en cuenta que el volumen no puede ser muy alto, porque si por ejemplo imaginemos que hacemos, no sé, 20 de 100
recuperando 15 segundos, empezando a velocidad de consumo máximo de oxígeno, pues no vamos a 1.30, por ejemplo, en el caso de este nadador, no vamos a mantener la intensidad, puesto que haremos la primera serie a 1.30, segunda serie a 1.30, tercera serie a 1.30 y a lo mejor a la cuarta, quinta o sexta ya se nos estarán yendo la serie a 1.32, 33 y al final terminaremos yendo por encima, bueno, mejor dicho, por debajo de ese ritmo, por debajo de esa velocidad, es decir, más lento. En bici, pues vamos a tender a lo mismo, 2 por 6 minutos a potencia aeróbica máxima, recuperando 6 minutos. Podemos seguir más o menos el mismo patrón que para la natación, o incluso en bici. A mí me gusta en bici, puesto que es un deporte que se presta más a ello, aumentar un poquitín más el volumen y hacer, por ejemplo, 2 de 8 minutos o, por ejemplo, 4 de 5 minutos o 3 de 6 minutos. Podemos movernos en torno a ese tiempo, entre 10, 15, llegar a lo mejor a los 20 minutos sería ya excesivo para el trabajo de esta capacidad, bueno, de esta capacidad, de este valor, de este dato. Corriendo, pues lo podemos hacer por distancia, ¿vale? 2 por 1500 para un triatleta que corra en torno a 3.20, pues sería hacer el 1500 en torno a 5 minutos. Pues podría resultar un entrenamiento interesante, o fraccionarlo un poquitín más y hacer, por ejemplo, 4 de 1000 a velocidad aeróbica máxima, recuperando 3 minutos parado. Bueno, sería otra forma de trabajarlo, ¿vale? Pero siempre con progresión, intentando llegar a esos entrenamientos llevando una progresión bastante lógica. No ir directamente de correr suave a meternos a este tipo de entrenos porque puede ser contraproducente, podemos lesionarnos. Vale, ¿cómo determinarlo? Pues como hemos comentado, si el tiempo límite son 6 minutos, pues trabajando en pruebas que nos lleven a trabajar durante ese tiempo a esa intensidad, la intensidad máxima que podemos sostener esos 6 minutos. Entonces, el ejemplo anterior, un nadador que estimemos que vaya en torno a 1.30, pues le vamos a poner un 400, ¿vale? Un 400 para un nadador de 1.30 son 6 minutos. Ahora, son 6 minutos a muerte, es un test muy duro. Si fuera un nadador de mucho nivel, que por ejemplo nadara a 1 minuto el 100 en esa velocidad, a consumo, pues podríamos meterle, por ejemplo, un 600 o un 500, ¿vale? Entonces estaríamos trabajando esos 5 o 6 minutos que se demanda para alcanzar el consumo máximo de oxígeno a máxima intensidad, pero al ser un nadador de mayor nivel le metemos más distancia a la prueba. Corriendo a pie, pues lo mismo, una serie de 1500, pues para un corredor de 3.20 pues podrían ser 5 minutos. Para un corredor que corra a 3, pues meterle un 1500 se nos va a quedar algo corto, pues podríamos meterle, por ejemplo, un 2000, que sería un entreno de 6 minutos, ¿no? Un test de 6 minutos. Así que, pues bueno, más o menos eso es lo que yo quería comentaros acerca del consumo máximo de oxígeno. Si tenéis dudas o si tenéis alguna aclaración o cualquier cosa que comentarme, podéis dejarlo en los comentarios de iVoox. Yo ya me despido por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por todas vuestras valoraciones, por vuestras recomendaciones. También por suscribiros al programa en iVoox y en iTunes. Sed bueno, buscar la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana viernes. Adiós.